Hoy queremos una vez más rendirnos a ti, abandonarnos en tus manos, sabiendo, Dios, que tú tienes en control todas las cosas, Padre. Hoy, Señor, rendimos a ti nuestro corazón en adoración y te decimos que creemos en ti y en lo que harás con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí.
toda la honra a Dios, por siempre y para siempre. Amén. Puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, todo mi voluntad se rinde a tu bondad, mi amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Iglesia, y quiero invitarlo para que en esta mañana se pueda gozarse esta alabanza, que usted declare junto con nosotros que Dios es todopoderoso y que los muros caen en el nombre de Jesús. ¡Vamos! Yo le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. No la adoro,
que toda dolencia física se va en el nombre de Jesús. Declaramos que traes una sanidad en tu iglesia, Dios, por tu poder y por tu gloria. Y los invito para que usted pueda danzar en la presencia del Señor junto con su familia y me acompañe en esta nueva canción que hemos decidido montar con el grupo de alabanza. Se llama Yo Danzo en el Río. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Vamos ahí, apláudale. Oh, oh. Oh, oh. Vamos. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Vamos! Ríos de vida están brotando desde mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Una vez más. Yo danzo en el río, danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Vamos! Oh, 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 oh. Vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Vamos todos! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Señor, en esta mañana. Alabemos a Dios por sus bondades, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oh, oh. Como iglesia entendemos que el ser generosos y obedientes trae bendición a nuestras vidas, como dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es por eso que queremos invitarte a que te unas en generosidad y obediencia ayudando a una familia en necesidad y trayendo tus diezmos y ofrendas. Puedes comunicarte con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Dios te bendiga. Buenos días, amada iglesia, qué alegría tan inmensa poder estar con ustedes en esta mañana y compartirles la palabra del Señor. Hoy le doy la gloria a Dios por su fidelidad, por las fuerzas que Él nos da cada día. Hoy con toda certeza yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Quiero que oremos y dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Padre, te agradecemos el que tú nos regalas un nuevo día. Te agradecemos tu fidelidad, Señor, porque has estado con nosotros, nos has guardado, Señor, nos has bendecido y has provisto todo lo que hemos necesitado. Hoy te doy gracias por el privilegio de reunirnos desde nuestras casas, en familia, Señor, para recibir tu palabra, para adorarte en esta mañana. Oro que tu Espíritu Santo abra nuestros sentidos espirituales y tú nos des luz y revelación a través de tu bendita palabra. Bendice cada familia que está ahí conectada. Bendice los amigos, Señor, que verán esta transmisión quizá más adelante o que lo están viendo hoy, Señor. Que hoy tú nos hables a nuestros corazones y seamos edificados para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. No olvides, amada iglesia, que nuestro chat está abierto para que usted pueda enviar sus saludos y para que pueda también dejarnos su comentario. Quiero hablar un tema en esta mañana que he titulado Imparables. Y si tiene su Biblia a mano, vaya buscando en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5. Mientras usted ubica este pasaje, quiero contarle que por lo general las circunstancias que vivimos en la vida cotidiana suelen sacar o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Y esto es muy importante y ocurre porque es precisamente quizá en las dificultades cuando sale a relucir todo lo que hay en nuestro corazón. Y este ha sido un tiempo bastante difícil para muchas personas en todas las naciones de la tierra, tiempo de dolor, de incertidumbre. Ahorita ya estamos con que se acaba la cuarentena y viene otro proceso diferente y todo esto ha sacado a relucir lo que hay en el corazón de las personas. Quiero decirle que en los tiempos de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, los primeros cristianos, luego de la ascensión de Jesús, luego del Pentecostés, en el cual ellos fueron tan empoderados para predicar el evangelio, ellos empezaron a ser perseguidos. Muchos de los primeros cristianos fueron a la cárcel, fueron muertos, torturados de una manera inhumana. Fueron cosas muy difíciles lo que vivió la iglesia en ese tiempo. Pero lo interesante es que en lugar de ser minimizados, en lugar de ser menguados en medio de la persecución, ellos se fortalecieron como nunca antes. Ellos se multiplicaron, ellos crecieron por miles y el evangelio llegó a todos los continentes conocidos en aquel tiempo. Así que las dificultades y la prueba a ellos no los detuvo para nada, sino que por el contrario los hizo más fuertes que nunca y el evangelio se extendió a lugares inimaginables. En Hechos capítulo 16, versículo 4 y 5 dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vuelvo a leer ese último texto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Uno dice, ¿cómo puede ser posible esto en medio de la persecución tan atroz que ellos vivieron? Porque eran presos sencillamente por predicar a Jesús. Muchos de ellos eran muertos en el Coliseo romano, comidos por los leones. Otros murieron crucificados, aserrados, otros fritos en pailas de aceite caliente. O sea, fueron cosas muy tremendas, pero eso no los detuvo a ellos. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible esto? Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, y es que hay una razón, y es que la iglesia del Señor Jesucristo es imparable. Es decir, no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios a través de su iglesia. No hay poder humano. No hay fuerzas de la oscuridad que la detengan, porque la iglesia del Señor es imparable. Y usted se preguntará, bueno, pastora, ¿y por qué nos dice eso? Y quiero que entendamos en esta mañana, porque es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y quiero que entendamos, número uno, podamos recordar hoy qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando inició esta pandemia, hubo muchísimas críticas en las redes sociales, que se les había acabado el negocio a los cristianos, a los pastores, que ya no podían robar más la plata de la gente, etcétera, etcétera, que se había acabado la iglesia. Bueno, muchas cosas se dijeron y empezamos a pensar y a decir, no, la iglesia no se ha acabado, la iglesia está más viva que nunca y hemos resistido este tiempo, y le doy hoy la gloria al Señor cuando estamos a puerta de regresar a nuestros templos, que ahí hemos estado fieles al Señor. Y yo lo bendigo a usted, que en medio de toda esta pandemia mantuvo en alto su fe y sus principios de santidad y fidelidad al Señor. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es la compañía de los verdaderos creyentes en Cristo. Y digo verdaderos, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero hay unos requisitos de quienes son verdaderos creyentes en Cristo, y esa es la iglesia a la cual nosotros nos referimos en esta mañana. Aunque la iglesia está compuesta por muchos hombres y muchas mujeres, la esencia y las propiedades que la identifican no son humanas, sino espirituales y divinas. A mí me apasiona tanto esto, porque la iglesia nació en el corazón de Dios. Cuando la iglesia primitiva empezó a ser tan perseguida, ellos se hicieron más fuertes, se multiplicaban y crecían, y las iglesias aumentaban en número día tras día. Porque la iglesia no es un grupo de personas religiosas que se reúnen para construir la iglesia. No, la iglesia fue creada por Dios, por medio de la encarnación de su Hijo y de la obra de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección. El término griego para la iglesia es eclesía, que significa o viene de dos palabras, fuera, y clesis, llamamiento. Es decir, que la iglesia es la congregación de los llamados, guiados y regidos por Dios para seguirlo a Él. La iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas del mundo, que ya no pertenecen al mundo y que por consiguiente no practicamos las cosas del mundo. En Juan capítulo 17, versículo 14 al 16, dice de la siguiente manera. Juan 17, versículo 14 al 16. Dice Jesús: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Un grupo de personas que fuimos llamados del mundo, que ya no pertenecemos a este mundo, ni hacemos las cosas
que el mundo hace. Lo que nos permite hacer parte de la iglesia y pertenecer a ella es la gracia del Señor, y es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Por eso la iglesia del Señor, nada ni nadie la puede detener, porque la iglesia no son las estructuras físicas, no son los templos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ver las características de la iglesia, porque quiero que usted se goce en esta mañana y entendamos quiénes somos y cuál es nuestro papel y nuestra misión aquí en la tierra. La iglesia somos ese grupo de personas que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que nacimos de nuevo y que el Señor transformó nuestra vida, y hoy podemos decir somos cristianos, seguidores de Jesucristo, la verdadera iglesia que milita en la tierra, que sigue y ama al Señor, y proclamamos las banderas del Evangelio. Así que eso es la iglesia. Pero en segundo lugar, hay una pregunta: ¿por qué afirmamos que la iglesia es imparable si está compuesta de seres humanos tan imperfectos? He visto a veces ¿cómo se dice? En internet, un mensaje que dice, soy cristiano, no soy perfecto, pero Dios sigue trabajando en mi vida para perfeccionarme día tras día. Y no es que seamos más santos que nadie, sino que Dios en verdad cada día trabaja en cada área de nuestra vida para que podamos cumplir el propósito, el destino con el cual Dios nos trajo a esta tierra. Porque la iglesia es imparable. Y la razón es que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene unas características que la hacen extraordinariamente especial. Y te recuerdo que la iglesia somos tú y yo. Y debemos sentirnos felices y orgullosos en esta mañana por pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la primera característica que quiero hablarte de la iglesia es que la iglesia posee unidad. Y es en dos sentidos. Número uno, porque la iglesia se halla unida a Cristo. Y segundo, porque la iglesia estamos unidos entre sí, los unos a los otros. Y quiero que veamos dos textos aquí muy importantes. Uno en Efesios capítulo 1. Me encanta estudiar la palabra de esta manera, el que usted pueda leer los textos ahí en la pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Aquí está hablando acerca de Jesús. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuche bien. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Y esto es glorioso porque no somos una entidad suelta por ahí, sino que literal estamos unidos a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Es el soberano en su iglesia. Y nosotros literal somos su cuerpo. Y esto significa que Cristo mismo sustenta la iglesia, que Cristo mismo es el que la sostiene y que por eso estamos adheridos a Él y le pertenecemos a Jesús. Y esto llena mi corazón de gozo, porque no somos por ahí un grupo como mucha gente ha dicho, las iglesias del garaje, o esos tres cristianos allá que lamen ladrillo y etcétera. No. Amado hermano, quiero que tú lo entiendas en esta mañana. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y Él lo sustenta todo. Él es el que sostiene nuestras vidas como iglesia que somos, y por eso estas características hacen que la iglesia sea imparable. Si le pertenecemos a Dios, dice el apóstol Pablo allá en Romanos, que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie puede parar a la iglesia del Señor. Pero miremos Gálatas, el siguiente libro, el anterior libro de Efesios, Gálatas capítulo 3, versículo 28.
porque aquí está hablando de la unidad que tiene la iglesia. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No importa la raza, no importa el estrato social, no importa el color de piel, no importa el nivel de educación. Somos la iglesia de Jesucristo y eso es lo que nos hace a nosotros tan valiosos. Estamos unidos a Jesús, pero estamos unidos los unos a los otros como una familia. Hace unos días posteé esta frase del predicador Andrés Speaker, y es que la iglesia no es un lugar al que asistes, sino que la iglesia es una familia a la que perteneces. Y qué lindo eso, y nos hemos extrañado, y yo soy feliz cuando ustedes me escriben o me llaman y me dicen, pastora, los extrañamos. Yo les he extrañado inmensamente, pero le doy gracias a Dios por ustedes que son fieles al Señor, que aunque no hemos podido ir a un templo físico, estamos como ese organismo vivo, unidos los unos a los otros, amando a Jesús y predicando de Él siempre. La segunda característica que hace a la iglesia del Señor imparable es que la iglesia de Jesucristo, su verdadera iglesia, se caracteriza por algo que se llama la santidad. Y en el Antiguo Testamento esta palabra hacía referencia o se relacionaba con estar separado de y apartado para. Ese es el significado en el Antiguo Testamento. Pero también daba la idea de brillo, santidad, brillo, o sea, transparencia y limpieza. Y sabe una cosa, esta característica se limita para quienes verdaderamente han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. Y quiero mencionar muy claro esto, porque la verdadera iglesia de Jesucristo se caracteriza realmente por una vida de santidad, se caracteriza por una vida de rectitud. Si alguien es cristiano y está haciendo cosas que deshonran al Señor, esa persona debe alinearse con Dios, porque no está trayendo honra a Dios a través de su vida. Y la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 15 y 16, lo siguiente, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que caracteriza la verdadera iglesia del Señor. Quiero decirle que congregaciones hay muchos lugares. Y cristianos se llaman también por miles, pero el Señor avala como sus hijos aquellos en quien realmente hay santidad. Hay una vida de rectitud, porque eso trae honra y gloria al nombre de nuestro Dios, y eso también desata las bendiciones del cielo sobre nuestra vida. Por eso esa característica de santidad de la iglesia es lo que hace también a la iglesia que sea imparable. Cuando Satanás quiere atacar a la iglesia, no va a poder, porque cualquier cristiano que esté viviendo en santidad y lleno de la unción del Espíritu Santo será un cristiano vencedor, victorioso en cualquier circunstancia que la vida le presente. Ahora, la tercera característica que hace a la iglesia imparable es que la iglesia posee universalidad. ¿Y en qué consiste esto? Sencillamente en que nosotros proclamamos a Cristo en todas partes, y que la iglesia se compone de hombres y mujeres en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las razas y en todas las etnias. La iglesia del Señor Jesucristo es universal, porque así lo determinó Dios en su palabra. Miremos en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9, que nos dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones
y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La iglesia del Señor Jesucristo posee universalidad. Cuando una persona se une a la iglesia universal de Jesucristo, esto indica que somos una sola iglesia, una sola iglesia. Y usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué tantos nombres diferentes? Y la gente hasta a veces se confunde. Quiero decirles que eso es por la sencilla razón de que cada vez que los misioneros iban a abrir una congregación, colocaban el nombre de la misión que los enviaba. Y por eso encontramos nombres de muchas misiones. Lo que tú tienes que ver es que sean misiones de sana doctrina, que la iglesia a la que tú vas sea una iglesia que predica la sana doctrina, que está apegada a la palabra. Porque en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9, dice la palabra que debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que lo que pasa en la iglesia a unos en todo el mundo está pasando también por dificultades, por pruebas, etcétera. Y esto es sencillamente porque somos la iglesia universal del Señor. Hay muchas denominaciones, pero la iglesia del Señor es una sola. No importa ese nombre, no importa su denominación. Fuimos lavados por la sangre de Cristo, fuimos comprados por su sangre y pertenecemos a la iglesia del Señor. Por eso es tan hermoso cuando hacemos actividades en unidad. Aquí en Facatativá, como unión de ministros del Evangelio de Facatativá, y nos unimos todos los pastores como uno solo. Y es lo que estamos haciendo también en nuestra nación, y Dios está trayendo y recordándonos que somos uno solo en Él y que su iglesia es universal, que el mensaje del Evangelio que predicamos aquí en Colombia es el mismo Evangelio que se predica en China, al otro lado del mundo, porque la iglesia del Señor es universal, es imparable. Y a la nación donde tú vayas y entras a una iglesia de sana doctrina, encontrarás el mismo Espíritu Santo, encontrarás la misma presencia de Dios quien está dirigiendo ese lugar. Por eso y mucho más, la iglesia es imparable. Número 1, porque tiene unidad. Número 2, porque la iglesia se caracteriza por la santidad. Número 3, porque la iglesia posee universalidad. Número 4, porque la iglesia de Jesucristo posee apostolicidad. Y esto no es otra cosa sino que significa que somos fieles a la enseñanza apostólica, a la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, nos dice que ellos se mantuvieron firmes a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ellos mantuvieron muy claro cuál era la línea a seguir. Hoy hay muchos falsos maestros y falsos predicadores, y se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Por eso es tan importante que tú y yo estudiemos la Biblia. Este es nuestro libro que rige nuestras normas de fe y conducta. Es el libro por excelencia, es la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia primitiva tenía muy claro. La enseñanza apostólica no vino por voluntad humana. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta. Y dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Gálatas, quiero que veamos ese texto, Gálatas capítulo 1, versículo 11
y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo lo que los apóstoles hablaron y está consignado en las Sagradas Escrituras, lo recibieron por revelación de Jesucristo. Hay gente que ha reemplazado la Biblia por sus propios libros doctrinales, de pensamiento humano, por sus propias filosofías, pero la verdadera iglesia de Jesucristo se caracteriza por estar fiel a la palabra que el Señor nos dejó escrita. Y esta palabra es viva y eficaz. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia estrictamente apegada a la doctrina apostólica revelada a través de Jesucristo. Por eso la iglesia es imparable. Pero hay mucho más. Y sabe, la iglesia número 5 es imparable porque posee autoridad espiritual. La iglesia tiene una autoridad delegada para proclamar el evangelio. Jesús lo dice en Mateo 28, 18, dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos el aval del Señor para ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, a todos los rincones de la tierra y predicar el evangelio con el respaldo de nuestro Dios Todopoderoso. La iglesia tiene autoridad para exponer la verdad. Y me encanta eso, para exponer la verdad sin ningún temor. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La iglesia tiene autoridad para resolver sus conflictos, porque siempre quizá los va a ver, porque somos seres humanos imperfectos, pero la iglesia tiene esa autoridad para exponer la verdad con autoridad y en amor. Pero también la iglesia tiene la autoridad para reprender las obras del enemigo. En Mateo capítulo 18 y el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esta es una autoridad dada únicamente a la verdadera iglesia de Jesucristo, a nosotros que hemos creído en Él. Tenemos autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad también, como dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17 y 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Señor nos dio autoridad para echar fuera los demonios, para reprender las obras de las tinieblas. En Lucas 10, 19, Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, amado hermano, esa es la autoridad que tenemos nosotros como iglesia. Por eso no hay brujería, no hay hechicería, no hay fuerzas de la oscuridad, no hay masonería, no hay ninguna fuerza de las tinieblas que pueda pararnos a la iglesia del Señor. Y lo más hermoso es que dice también la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. Dice la palabra en la parte B, edificaré mi iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y esta es una verdad gloriosa que quiero que usted tenga en su corazón. Las puertas del Hades, del infierno, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá a nosotros detener ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo tenemos autoridad para reprender al mismo diablo, para reprender sus demonios, sus emisarios, sus brujerías, sus hechicerías, y nada nos dañará porque la sangre de Cristo tiene poder. Quiero que hoy usted recuerde estas verdades y sepa que cuando volvamos al templo volveremos más fuertes que antes en el nombre de Jesús. Y por último, porque son miles las características que hacen a la iglesia imparable, es que la iglesia posee fe y compañerismo. Nos unimos a la iglesia de Jesucristo a través de la fe. Somos una comunidad de fe que creemos no en hombres, sino en Jesucristo, el Señor. Nos adherimos a la iglesia por medio de la fe, como en la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 44, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos. Tenemos esa unidad, esa comunidad de fe, y la fe se expresa en una vida de obediencia a la palabra de Dios. No seguimos reglas de hombres, nos sujetamos a nuestras autoridades por causa del Señor y de su palabra. Pero también estamos unidos a Cristo y los creyentes nos relacionamos de forma vital unos con otros, como una gran familia. Romanos capítulo 12 y versículo 5. Una familia que no es perfecta. Estamos todavía acá en esta tierra y cada uno lo vamos a ver en la próxima ocasión que pueda estar compartiendo la palabra. ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? Romanos 12, 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si hay algo que nos caracteriza a la iglesia, es ese amor. Somos miembros los unos de los otros. Cuando algún miembro se duele o sufre, todos nosotros oramos por él. Lloramos los unos con los otros. Celebramos y nos alegramos cuando alguien triunfa, pero lloramos también cuando alguien está pasando por el desierto de la prueba. Esto es lo que hace a la iglesia imparable. Quiero decirte en conclusión que por todo esto y mucho más, la iglesia del Señor Jesucristo, que somos tú y yo, somos imparables. Las crisis no nos pueden detener. La pandemia no nos detuvo y volveremos de nuevo a nuestros templos más firmes que nunca. Volveremos más fuertes, más comprometidos, amando más a Jesús, porque nos guardó en esta pandemia y nos seguirá guardando. A Dios sea la gloria en esta mañana. Así como a la iglesia primitiva no la detuvo ni la persecución, ni la muerte, ni el ser perseguidos, azotados, presos, etc. Asimismo a la iglesia de este tiempo, el infierno no puede detenerla, porque nuestro Dios está con nosotros. Amado hermano, no es tiempo de mirar hacia atrás. Es tiempo de ir hacia adelante con más fuerza que nunca, tomados de la mano del Señor. Él peleará nuestras batallas. Hasta aquí nos ha sostenido. Y hoy yo quiero invitarte a estar más firme que nunca, a que le demos gracias a Dios porque somos la iglesia, y que hoy levantes tu cabeza. No somos cualquier persona, somos imparables en el nombre del Señor Jesucristo por su autoridad y su gracia en nosotros. Y quiero que le demos gracias al Señor por eso en esta mañana, por pertenecer a la iglesia universal de Jesucristo. Y si hay alguien que ha estado escuchando esta palabra y todavía no perteneces a la iglesia verdadera de Jesucristo, hoy es tu oportunidad. El Señor
fue crucificado con sus brazos abiertos. Y la Biblia dice que Él a ninguno echa fuera. Si tú quieres hoy hacer parte de la verdadera iglesia, de esa iglesia que tiene autoridad, que posee unidad, de esa iglesia que tiene santidad, de esa iglesia apostólica, de esa iglesia que posee fe y compañerismo, de esa iglesia que ama al Señor, hoy puedes hacerlo. Abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador y serás parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y quiero primero hacer esa oración con aquellos que quieren hoy adherirse por la fe a la Iglesia verdadera de Jesucristo. Que repitas esta oración conmigo y le digas: Padre Celestial, te doy gracias porque hoy he oído tu palabra y reconozco que te necesito. Hoy he entendido cuál es la verdadera iglesia. Y hoy, Señor, te pido perdón por mi pecado. Y te abro las puertas de mi corazón. Y confieso y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te recibo como mi Padre. Recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti. Ahora perteneces a la gran iglesia imparable, la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero que oremos todos juntos y le demos gracias a Dios por este privilegio. Padre, te adoramos en esta mañana. Qué gozo tan grande, Señor, saber que fuimos comprados con tu sangre, que fuimos lavados con la sangre preciosa de Jesús y que esto nos hace ser una iglesia imparable. Gracias por los procesos que hemos pasado. Gracias por las luchas, las batallas y las pruebas, por los desiertos, por la enfermedad, Señor, por todo lo que hemos vivido en este tiempo, porque tu mano nos ha sostenido. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tú vas delante de nosotros, confesando hoy que nada ni nadie nos puede parar, ni nos puede separar de tu amor, Señor. Yo bendigo cada creyente, bendigo cada persona, cada familia, en especial hoy de Tierra Deseable. Y bendigo toda tu iglesia en el mundo entero. Que tu iglesia siga avanzando. Que, Señor, tu iglesia sea empoderada y que venga un poderoso avivamiento a todos los rincones de la tierra. Gracias por pertenecer a tu iglesia, por hacernos imparables. Avanzamos hoy de tu mano y te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted puede darle allá un aplauso al Señor, porque somos esa iglesia que nada nos detiene. Y Tierra Deseable, pronto volveremos a nuestro templo, pero seguiremos amando a Jesús y predicando a Jesús siempre. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Buenos días, chicos de Diviquistede, me alegra mucho saludarlos en esta mañana. Espero que estén muy dispuestos el día de hoy a recibir de Papá Dios. Bueno, para empezar vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Bueno, entonces vamos a decir: amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor, porque cada día tú cuidas de nosotros, papá bueno, y de nuestras familias, Dios. En esta mañana, bendito Dios, presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Dios, y nos enseñes a través de tu palabra, Dios. Que podamos aprender cada día más, Dios, y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, bendito Dios de los cielos, y te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis amigos, pero antes de empezar con nuestra clase, vamos a tener algo muy especial, y es que vamos a dedicar un poquito de nuestro tiempo para adorar y alabar al Señor. La palabra de Dios nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Así que si tú estás allá en tu casita, tú estás allá en tu cuarto, en tu sala, quizás estás cómodo, te invito a que te levantes y a que hagas estiramiento y te prepares para que podamos brindar un tiempo de alabanza para el Señor. ¿Listo? Iglesia, lo invito a que en esta mañana también le diga a Dios lo increíble que ha sido con usted. Durante todo este tiempo usted pueda demostrarle a Dios su amor y su fidelidad.
asombroso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Dios, tú eres invencible, grande y fuerte, sobre todos los tiempos, Señor. Grande y bueno eres tú. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Te adoramos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Bueno chicos, y en esta mañana les tengo un tema muy especial y este tema es acerca de las emociones. ¿Qué serán las emociones? Bueno, las emociones se dicen que son aquellas sensaciones que experimentamos en algún momento de nuestra vida o en alguna circunstancia. Es decir, yo estoy súper emocionada y estoy corriendo, jugando un partido de fútbol, estoy que sudo la camiseta y de repente ¡pum! ¡Hice un gol! Entonces, ¿cuál fue la emoción que sentí en ese momento? La alegría, sí, logré hacer un gol, ¿cierto? Esas son las emociones. También, por ejemplo, estoy en mi casa muy juiciosa y llega mi papá y me da un regalo. ¡Wow! Fue una emoción de sorpresa y también de alegría, de felicidad al recibir un regalo, ¿cierto? Entonces, estas son las emociones y para eso nos acompañan en esta ocasión estos tres amiguitos que son muy conocidos por todos y cada uno de nosotros. ¿Los conocen? ¿Los han visto en algún lado? Muy bien, ¿cierto? Pues este amigo lo conocemos como furia, pero en esta ocasión podríamos decir que es como el enojo, ¿cierto? A esta amiguita la conocemos como la tristeza, ¿cierto? Y a esta amiguita la conocemos como la felicidad. Pues entonces les tengo un reto muy especial y es que a continuación vamos a ver una historia bíblica donde yo quiero que cada uno de ustedes esté muy atento y pueda identificar estas tres emociones en la historia. Así que lo invito a que esté muy atento y que cuando tú digas, ¡ay! En la historia se vio la alegría, entonces tú puedas identificar en qué momento se vio la alegría. O tú digas, ¡ay! Ya me di cuenta cuando en la historia se vio el enojo. O
que tú digas, ya me di cuenta cuando en la historia se vio la tristeza. Entonces vamos a estar allá muy atentos a nuestra historia bíblica. Hace muchos años Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto, y Moisés así lo hizo. Es así como el pueblo de Israel caminó por muchos años en el desierto, tiempo donde Dios estuvo con ellos, pues de día colocó una nube para protegerlos y de noche una columna de fuego para calentarlos. Aún los había alimentado durante todo este tiempo en el desierto, pero una vez más estaban en un lugar donde no tenían agua y tenían mucha sed ellos y todos sus animales. Entonces comenzaron nuevamente a quejarse y a murmurar contra Moisés. Moisés, Moisés, otra vez estamos sin agua. ¿Para esto nos sacaste de Egipto, para morir en este desierto? Aquí no hay nada que comer ni que beber. Y así lo hacían una y otra vez, en lugar de confiar en que Dios nuevamente les supliría todas sus necesidades. Y Moisés, muy triste y a la vez con enojo, fue a buscar a Dios en busca de su ayuda. Señor, Señor, el pueblo está muy sediento, pues no tienen nada que tomar, Señor, y también están enojados. Dime qué hago. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, ve y busca a tu hermano Aarón y reúnelo a él y a todo el pueblo frente a la roca. Y allí le vas a hablar a la roca, y de ella brotará agua. Y Moisés fue a buscar nuevamente el pueblo y a su hermano Aarón. Y los reunió frente a la roca, tal como Dios le había ordenado. Moisés había sido muy paciente con el pueblo y por mucho tiempo había estado con ellos. Pero después de tantos años de escuchar las quejas de los israelitas, estaba cansado y enojado. Seguramente también tenía sed, al igual que todos los demás. Entonces Moisés, en ese momento, le dijo al pueblo: escuchen, rebeldes, ¿les hemos de sacar agua de esta roca? Entonces no le habló a la roca como Dios le había mandado, sino que en lugar de ello levantó su mano y la golpeó 2 veces con su vara. Entonces brotó agua de la roca y todo el pueblo tuvo agua para tomar y se regocijó en gran manera. Quizás Moisés al golpear la roca se sintió tranquilo por un momento, pero luego Dios lo llamó nuevamente. Moisés, Moisés. Señor. Moisés, por causa de que no me obedeciste y en vez de hablarle a la roca como te ordené, la golpeaste, por esto no podrás llevar a este pueblo a la tierra que les prometí, pues olvidaste confiar en mí. Y por esta causa Moisés no pudo entrar en la tierra prometida como Dios le había dicho, y por el contrario murió en el desierto. Bueno, mis bellos amiguitos, espero que hayan puesto muchísima atención a nuestra historia y que hayan disfrutado de cada una de ellas. Entonces quiero preguntar si sí estuvieron muy pelos y si se identificaron en qué momento se vio la alegría, la tristeza y la felicidad dentro de la historia, ¿cierto? ¿Recuerdan el nombre del personaje principal de nuestra historia? Claro que sí, ¿cierto? Moisés. Pues aquí en esta historia podemos ver
cómo nosotros como seres humanos somos personas totalmente emocionales. Es decir, que cada ratico, a cada momento estamos experimentando diferentes emociones, ¿cierto? Pero también tenemos que aprender a manejar este tipo de emociones, ¿cierto? Porque en ocasiones, si nos vamos a dejar llevar por esas emociones, podemos cometer malas decisiones en nuestra vida, como le ocurrió a nuestro amigo Moisés en la historia. ¿Sí se dieron cuenta? Que el Señor le dio una instrucción clara a Moisés, y Moisés, desafortunadamente, en medio del enojo y de todo lo que estaba pasando en la historia, pues no fue obediente a la voz de Dios, ¿cierto? Se dejó llevar por su enojo, y en su enojo, en lugar de obedecer a Dios, hizo lo que su corazón le dictó en medio de todas esas emociones que tenía en su corazón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? A que nosotros podamos realmente entregar las emociones a Dios, para que podamos, a través de Dios y su Espíritu Santo, ser muy obedientes a Él y a su palabra. ¿Por qué? Porque no queremos que por medio de tomar malas decisiones nosotros podamos acarrear consecuencias muy tristes, como le pasó a Moisés. Porque la misma Biblia nos recordó que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida a causa de que no fue obediente a la voz de Dios, porque se dejó llevar por una emoción. Entonces, por eso es muy importante. Ustedes dirán, pero ¿cómo puedo controlar mis emociones, cierto? ¿Cómo puedo cuidar de esas emociones y ser obediente a Dios? Pues ya ahorita lo vamos a aprender. Mi pilota, árbol, manzana, naranja, pera, árbol, mi pilota, mi pilota. Tengo hambre, tengo hambre. Chitos. Mi colo. Chitos. Michitos. Comieron michitos. ¿Quién se comió michito? ¿Quién se comió michitos? Paciencia. Mi carrito. Hola, Benito. Hola. Benito, ¿me prestas tu carrito? Bueno. ¡Ay! Se dañó tu carrito. Chao, Benito, me necesita mi mamá. Mi carrito. Amor. Mi gatito. ¿Listo?
Bueno, mi Edi, cuéntame qué tal te pareció la ilustración que acabamos de ver. Realmente me pareció fantástico, porque vemos que los niños expresaron sus sentimientos a través de lo que les estaba ocurriendo. Por ejemplo, Benito expresó su acción de enojo al ver que se le han comido los chitos. Estaba súper triste porque no tenía más chitos y estaba con los chitos tan contento que le han empacado a su mamá. Y realmente también cuando llegó su amigo a jugar con su carrito se lo dañó y se colocó muy enojado, ¿sí? Porque ofendió su corazón. Y es importante que expresemos esos sentimientos, pero también debemos de saberlos opacar y calmar. Claro que sí, Miguel. Y es que es verdad, amiguitos, nosotros tenemos todo el derecho y como tales de sentir estas emociones, ¿cierto? Por ejemplo, esta, ¿cierto? Que es el enojo, la furia, ¿cierto? Sentir la tristeza, ¿por qué? Porque Dios nos hizo así, nos hizo seres emocionales y tenemos todo el derecho a sentir este tipo de emociones. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a manejarlas de manera adecuada, ¿cierto? Imagínate donde Benito en ese momento, Edisa, se haya dejado llenar muchísimo de este amiguito y haya cogido a su amigo que le rompió el carro y, mejor dicho, lo haya cogido del cabello y lo hubiese súper pegado muchísimo. ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues terrible, porque lo hubiera dejado muy mal y cómo hubiera quedado el amiguito de Benito. Es verdad, ¿cierto? Por eso me encantó muchísimo la parte en la ilustración donde vemos cómo el Señor a través del Espíritu Santo estaba llamando la atención de Benito para que él lo pudiera buscar. Y aunque vemos al principio, Edisa, que Benito quizás quiso buscar esa presencia del Espíritu Santo a su manera. ¿Recuerdas que como que en sus fuerzas él luchaba por coger esos frutos que el Espíritu Santo nos da y no lo logró? No lo logró hasta cuando, ¿qué? Hasta cuando él verdaderamente doblegó su corazón y empezó a tener una relación con él, es decir, en oración, porque es importante ir en oración delante de Dios y mostrarle nuestros sentimientos, nuestras emociones, ir y decirle, papá Dios, hoy quizás me siento muy triste por esto, ¿verdad, Elisa? Sí, buscar de Dios es muy importante, porque Él coloca la paz y la tranquilidad en el corazón, ese gozo que hace que baje el nivel de la furia o del enojo y nos volvemos a colocar tranquilos nuevamente. Claro que sí. Entonces, la clave de todo para poder controlar nuestras emociones de manera adecuada es tener una verdadera relación con el Espíritu Santo, es poder ir a su presencia, orar, así como lo vimos que Benito lo hizo cuando él fue y oró. El Espíritu Santo llegó sobre él y le entregó todos esos frutos maravillosos que él tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Listo, mis amiguitos. Entonces, nuestra recomendación en este día es que cada uno de ustedes vaya delante de Dios y le entregue esas emociones allá en la presencia, allá en la intimidad con el Señor. Les cuenten cómo se sienten, qué les parece, por qué están enojados. Y el Señor será quien realmente nos traiga esa paz a nuestro corazón y nos permita manejarlas de manera adecuada. Así es. Y después de todo ese proceso que pasamos, de un paso al otro, viene nuestra tranquilidad y también viene nuestra alegría. Mostramos nuestra sonrisa, nuestro gozo de nuestro corazón y la tranquilidad, y todos estamos contentos porque Dios sana lo que hace que nuestro cuerpo se sienta deprimido. Claro que sí, y es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Hola amigos, en Efesios 4:26 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestra ira, ni deis lugar al diablo. Es decir, que tenemos derecho a enojarnos, pero no debemos permitir que el enojo nos haga hacer lo malo. Y además el enojo no nos debe durar mucho tiempo, porque el diablo se puede aprovechar de esto para sembrar en nuestro corazón resentimientos, envidias, celos, entre otras cosas. Ahora recordemos nuestro versículo bíblico. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo,
ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Listos chicos, entonces esperamos pues que les haya gustado la actividad del día de hoy. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Y pues entonces, pues para terminar, vamos a hacer una corta oración. Bueno, entonces cerramos nuestros ojos y, amado Señor, te doy muchas gracias por este momento que hemos compartido y que hemos podido enviar este mensaje a través de tus enseñanzas. Padre Celestial, permite, amado Señor, de que cada niño, cada joven, cada persona que esté viendo estos videos y pueda escuchar este compartir de lo que hemos podido realizar, sea para que ellos tengan un avivamiento en sus corazones y puedan entender algunas cosas que tal vez hayan vivido en sus vidas. Conforta sus corazones, permite que haya mucho amor, paz y tranquilidad en sus vidas. Y te damos muchísimas gracias, amado Señor, en el nombre de Dios. Amén. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. No olvides de activar la campana de notificaciones para que puedas acceder a todo nuestro contenido. Dios los bendiga.